En este paisaje, ahora mismo podríamos, para condensar las actividades que habéis hecho, las disciplinas que habéis tocado de la geología, al fin y al cabo, vamos a dividirlo en 3 elementos. El primero sería la red de drenaje. La red de drenaje, que es la que habéis paseado, ha sido el laberinto en sí. Esta red de drenaje tiene unas formas, que os han contado cómo se producen, y que están controladas por un proceso que se llama cambios en el nivel de base. Más o menos, ¿qué ganas tiene de erosionar un río? Si el río, entre la zona de nacimiento y de desembocadura, tiene poca diferencia, pues erosiona poco, pero si la zona de desembocadura baja, pues erosiona más, ese concepto, ¿de acuerdo? Entonces, con esto nos surgen algunas preguntas en torno al factor principal que tiene la geología, que es el tiempo. Entonces, la primera pregunta, que ya estábamos reflexionando, es: ¿un romano o un ibero hubiera visto el mismo paisaje que vemos ahora? Por lo menos algún árbol más seguro. Esa era la cobertera vegetal, por supuesto, pero en cuanto a forma geológica, no extremadamente distinto. Unas formas relativamente parecidas, ya que estamos hablando en términos de miles de años, que a un humano le parezca mucho, es geológicamente relativamente poco. Y la siguiente reflexión: ¿y un neandertal? Los neandertales habitaron la península en un periodo grande, pero vamos, podemos situarnos en los 100.000 años, que es un momento en el que estaban muy bien representados. O sea, 2 órdenes de magnitud más que un romano. Pues más o menos creo que igual. No, porque entre el presente y hace 100.000 años sí que tenemos un evento que es la última glaciación. Y la última glaciación produjo unos cambios en el nivel de base absolutamente dramáticos que se expresan en toda la Tierra. Muchísimas zonas que llamamos barrancos, incluso cuevas a las que ahora tenéis acceso, han quedado expuestas después de esta increíble caída de nivel de base hace 10.000 años. Por tanto, el segundo elemento del paisaje sería el material en el que está excavado la propia red de drenaje. Estos materiales, de los que primero habéis visto que son más antiguos que el fondo del valle por el dato por la datación relativa, lo que se está pisando es lo más joven y lo que tiene a los lados es más antiguo. Y luego unos elementos que hay dentro, por un lado los fósiles de mamíferos, que están situados dentro de los estratos de esta unidad, nos informan sobre una edad, un tiempo, en este caso ya es una datación, que está en torno a 15 millones de años, y los otros elementos que son las calcretas, estos dibujitos blancos, estas redes de calcretas, corresponden a antiguos suelos que fueron coetáneos con este momento antiguo, de unos en torno a 15 millones de años, que nos hablan de un clima un poquito más cálido que el actual y un poquito más lluvioso. De hecho, el paisaje compatible sería la sabana africana, el Serengeti, exactamente. Entonces, la siguiente pregunta, siguiendo con el juego, es: ¿un mamífero de aquella época, por ejemplo, esos ratoncitos o los mastodontes que en aquel momento vivieron el mismo paisaje que ahora? Evidentemente radicalmente distinto. De hecho, en esa época lo que había es un paisaje, como os decía, bastante parecido a la sabana, con extensas llanuras no muy distintas a las de la Moraña. De hecho, la superficie final de la Moraña creemos que puede pertenecer a esa época, pero habría que enrasarla con la ciudad de Madrid, ya que estos mismos fósiles de 20 millones de años, 15, aparecen también en los sedimentos que están en torno a la ciudad de Madrid, que es en la parte más central de la cuenca del Tajo. O sea que probablemente todo eso fuera una enorme llanura mucho más baja que la actual y con unos relieves, un sistema central todavía emergente. Bueno, y el tercer elemento son pues los relieves graníticos que tenemos allí, ¿no? Del circo, todo eso está instalado sobre granito xisto. La mayoría de las veces son rocas de tipo granítico que proceden de aquel lugar. Estas rocas graníticas se formaron en el interior de la corteza, en contextos, como decimos nosotros, geodinámicos, extremadamente distintos a los actuales, enormes presiones y temperaturas. Historias de grandes masas de roca líquida que prácticamente llegan hasta el manto y ascienden hasta niveles de la corteza, en el que luego la erosión los deja en superficie y no los podemos tocar. O sea, de alguna manera, estos minerales son ventanas de información a procesos del pasado. En este caso ya hablamos de centenas de millones de años, que de otra manera no podríamos acceder a ellos. Son pequeños fotogramas de una complejísima película de la que solo tenemos un puñado de ellos. Entonces la geología es la disciplina que se encarga en recuperar e interpretar estos fotogramas. Saber quién era el protagonista de la historia, quién la dirigió, quién era el guionista y sobre todo cómo acaba, que es la gran pregunta.